So, hello, and welcome everybody. Hola todos y bienvenidos. We are back again with me, Teacher Chris, and Open English. And today I have a very funny class for you. Well, I think it's a very funny class because we're going to talk about the most interesting and the funniest words in English. They are also common in Netflix and other places, so it is also valuable, but hopefully quite fun as well. Así que hola a todos, bienvenidos. Estamos de vuelta conmigo, Teacher Chris y Open English. Hoy tengo una clase súper interesante y divertida, ojalá, porque vamos a hablar sobre las palabras más interesantes y divertidas en inglés. Además, vale la pena porque si se usan en Netflix, se usan en series y pelis, así que también vale la pena aprenderlas. Pero sí, son las palabras como más divertidas en inglés, así que yo tengo muchas ganas, la verdad, tengo muchas ganas para esta clase. So welcome everybody. Tell me, where are you watching the class from? Cuéntame, ¿desde dónde estás viendo la clase? Hello, Jacqueline, good to see you again. Hello, Alexander and Domingo Alberto as well. Thank you very much for joining. And Maria in Argentina, good to see you again. Say happy Thursday to everyone. Feliz jueves, casi el fin de. So Alberto in Silver Spring, Maryland, United States of America. So I am from the United Kingdom. I am from England, but I live in Spain. Okay, so welcome from... Perdón, Instagram me ha sacado. Perdón. So, hello, Silvia. Thank you for joining. Hello, Alberto. Me encantas también. Me encanta de conocerte también. Ana, Elena, in England. Oh, whereabouts in England? Ana, cuéntame. Por favor, Brighton. Instagram, lo siento mucho. No sé por qué se ha cortado la conexión, pero estamos de vuelta en vivo. Lo siento mucho. So hello, Andrea in Colombia. Hello in Cartagena, Colombia as well. Very cold in Argentina, Maria. Hace mucho frío en Argentina. Hoy en España ha empezado a llover otra vez. So yeah, today it's raining here in Spain. Hello, Jaleo. Thank you for joining. Hello, Fabiana Sierra and Joka Pelan, Estrellita Sánchez. Lo siento, Instagram, por perder la conexión, pero ya estamos de vuelta. So, let's begin the class. Vamos a empezar a la clase. Primera cosa que quiero comentar antes de empezar es que voy a hablar en inglés y en español. Claro, soy nativo inglés, mi español no es perfecto, pero esta clase es gratis y para todos. Así que para que todos los niveles de inglés pueden aprovechar de esta clase gratis, usaré los dos idiomas. So I will speak in English and in Spanish because these classes are free and I want every level of English to understand me and learn something. Pero recuerda que si quieres más información sobre la plataforma de Open English, clases ilimitadas, profesores nativos y estarás en tus niveles específicos subiendo niveles como un curso de inglés normal, solo hay que escribir la palabra profe en los comentarios para más info. Os cuento nuestras promociones también porque en Open English Latinoamérica y Open English España estamos con una promoción mitad de año, mitad de precio. Así que 50% de descuento en nuestros cursos de inglés. Open English Brazil, 70% discount. Write the word profe for more information. Y en los Estados Unidos, si eres en los Estados Unidos, da igual tu nacionalidad, pero si eres en los Estados Unidos, nuestros cursos ahora estamos con un descuento de 70% para celebrar el Día de Independencia. Y si eres en Colombia, otra vez da igual tu nacionalidad, pero si resides en Colombia, hoy es el penúltimo día de nuestra promoción de 70% otra vez en Colombia. Así que todas esas promociones solo hay que escribir la palabra profe en los comentarios. También, just como para información, profe en los comentarios. Lina Maria, teacher, I passed my exam yesterday. Congratulations for passing your exam. Felicidades
para aprobar tu examen. Me alegro mucho. So, let's begin the class. Vamos a empezar a la clase. Voy a empezar con una pregunta. So, this is one of the funniest words in English. Pues para mí, en mi opinión, es una de las palabras más divertidas en inglés, which is lickety-split. 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 Quiero preguntar a vosotros, ¿qué significa lickety-split? Does it mean A, ASAP, as soon as possible? Or does it mean B, to be very picky with food? Así que os digo en español, ¿qué significa la palabra lickety-split? Que es una palabra, en mi opinión, súper divertida. Lickety-split. Escribe A en los comentarios si piensas que significa lo más antes posible, como ASAP, as soon as possible, lo más rápido que puedas. O escribe B en los comentarios si piensas que significa ser muy exigente con comida, como muy exigente con tus gustos de comida. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Mientras que me contestáis esa pregunta, quiero comentaros muy rápido que si aún no sabes cuál es tu nivel de inglés, hay una prueba rápida y gratis de Open English. Solo tienes que escribir la palabra test en los comentarios para hacerlo. 15 minutos contestando algunas preguntas en inglés y en el final tu nivel actualmente de inglés. Escribe test si quieres hacerlo. Okay, lickety-split. Lickety-split actually means ASAP, as soon as possible. So, como mencioné en el inicio de la clase, no suele usar en inglés como conversacional, pero sí se escucha en Netflix. Yo he escuchado muchas veces en Netflix, en series, en pelis. Así que, ¿qué significa? As soon as possible. Lickety-split, as soon as possible. So, a couple of questions to help you with this. Question number 1. We use this word at the beginning or the end of a sentence. So, cuéntame, ¿en qué posición de la frase usamos lickety-split? ¿En qué lugar de la frase usamos lickety-split? ¿En el inicio, the beginning, o el final, the end? So, por ejemplo, lickety-split, we're late, or we're late, lickety-split. Como cuál sería la correcta, en el inicio de la frase o en el final de la frase. Principio o final. Gracias, Moises Romero. Muchas gracias. Yeah, like I mentioned, English is my first language. So yeah, Spanish, there will be some mistakes and I'm very sorry. Especially on Thursday. Tengo más errores en mi español los jueves y viernes, es verdad. Y los lunes. Y a veces martes y miércoles también. Okay, so puedo decir que sí, la respuesta correcta es the end of a sentence. Por ejemplo, un profesor de inglés, do your homework, lickety-split. Haz tus tareas lo más rápido que puedas. Do your homework, lickety-split. Siempre en el final de la frase. So, question number 2. It can or it can't be used as a verb. So it can or it can't be used as a verb. Cuéntame, ¿puede usar lickety-split como un verbo o no? ¿Se puede usar como verbo o no se puede usar como verbo? Mientras que me contestáis esa, quiero daros algunos sinónimos. So some synonyms which mean the same thing as lickety-split is ASAP, as soon as possible, as quickly as possible, or as soon as possible. So yeah, those are really the main synonyms. ASAP is lo principal. Okay, question number 2. No es un verbo. No se puede usar como verbo. Es literalmente así. No se conjuga nada. It's let's do something, lickety-split. Es literalmente, hay que usarlo así en el final de la frase siempre.
So, my first word, lickety-split. Mándame un emoji de celebración si me hayas entendido, o mándame un emoji de confuso si no me hayas entendido. Mientras vayamos al siguiente. So, the next funny word is fuddy-duddy. Es que por esto quería hacer esta clase, porque yo estoy riendo en todas las palabras. So yeah, my next question. What does fuddy-duddy mean? ¿Qué significa fuddy-duddy? Does it mean A, to analyze everything, or does it mean B, to be old-fashioned? So, ¿qué significa fuddy-duddy? Significa escribe A si piensas que significa analizar todo, como profundamente analizar todo, o escribe B si piensas que significa ser como viejo, como en, no sé cómo se dice old-fashioned en español, lo siento, pero viejo de mente, no de física o como edad técnicamente, pero de mente, como viejo de mente, old-fashioned. So, mientras que me contestáis esta pregunta, voy a mirar los emojis y también quiero preguntar a la clase si hay algún nuevo estudiante aquí. Por favor, si quieres, enséñame, dame un emoji, mándame un emoji con las manos arriba o un saludo. Cuéntame cómo te gustaría aprender inglés, si estás gustando esta clase. Pero si no tengas que hacerlo si no quieras, pero si quieres un nuevo estudiante, salúdame y yo te saludo. So lots of celebrating emojis, so I'm glad everybody understood lickety-split. Okay, so fuddy-duddy, the answer is B, old-fashioned. So fuddy-duddy describes someone who is old-fashioned, specifically with modern trends and technology. Así que usamos fuddy-duddy para describir, es un adjetivo para describir una persona que es muy como viejo, like, específicamente no sabe nada de qué es moderno, like, no sabe TikTok, no sabe nada moderno, ni es muy buena con la tecnología. Eso es fuddy-duddy. Por ejemplo, no tiene que ser viejo, just alguna persona que no sabe nada del mundo cultural moderna, ni sabe muy bien usar tecnología. Eso es fuddy-duddy. So, 2 questions to help. Question number 1. My dad is a fuddy-duddy. He still uses a Nokia or iPhone. Así que, ¿cuál es la respuesta correcta en esa frase? My dad is a fuddy-duddy. He still uses a Nokia or iPhone. ¿Cuál modelo de móvil celular sería correcta en esa frase? Nokia o iPhone. Mientras que me contestáis esa, voy a saludar a los nuevos. So, Jamile, hello, welcome. Dana Velasquez as well. Maribel Liz Morales, perdón. Thank you very much for joining. Amrancele, muchísimas gracias. Sí, no pasa nada. Estas clases en las redes sociales son gratis y para todos. No hay que inscribirse a la plataforma de Open English para asistir a estas clases. Si quieres más información, claro, puedes escribir la palabra profe en los comentarios, pero si no quieres, puedes just disfrutar y aprovechar esta clase sin ningún compromiso. Garthi, Samantha, hello. Zule as well. Augusto, Maria, Manuel, Chopper, Fabian, Garthi, Samantha, Karina, Alba. Thank you very much, everybody, for joining. I hope you're enjoying the class. So, question number 1. My dad is a fuddy-duddy. He still uses a Nokia. Claro, yo usaba un Nokia cuando tuve 12, 13 años. Hace 20 años ya soy viejo. Pero yo tengo TikTok. Yo tengo un iPhone, un Samsung. No soy fuddy-duddy. Pero fuddy-duddy es que alguien ha preguntado cómo se dice en español. La verdad no sé, porque es una palabra súper rara y divertida en inglés. Pero se describe una persona así. No bien con tecnología ni con la vida moderna.
So question number 2, he is a fuddy-duddy and doesn't know the Beatles or One Direction. So he is a fuddy-duddy and doesn't know the Beatles or One Direction. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Mientras que me mandáis esas respuestas, algunos sinónimos para vosotros. So, old-fashioned, fuddy-duddy. Out of date, también se puede decir fuddy-duddy, like una persona puede ser out of date, que es igual que old-fashioned o fuddy-duddy. Y también out of touch, también significa igual, out of touch, old-fashioned. So question number 2, he is a fuddy-duddy and doesn't know One Direction. Recuerdas, no sabe del mundo moderno, pero los Beatles de las 60s y 70s, muy famosos, sí, eso sí, pero alguna banda moderna como One Direction, tal vez no. Un fuddy-duddy no conoce One Direction, pero obviamente conoce los Beatles porque son más antiguos. So that's fuddy-duddy. Okay, mándame emojis de celebración si me hayas entendido o emojis de confuso si no me hayas entendido. So let me know if you understood fuddy-duddy. Mientras pasamos al siguiente. So the next funny word I want to teach you is gobbledygook. Que me encanta, es que es súper divertido. Gobbledygook. So, gobbledygook. What does gobbledygook mean? ¿Qué significa? Es que me encanta. ¿Qué significa gobbledygook? Gobbledygook. Gobbledygook. Does it mean A, nonsense, or B, disgusting? Así que, ¿qué significa gobbledygook? Sorry, I'm really sorry. ¿Qué significa gobbledygook? Escribe A si piensas que significa como nonsense, que algo que no tiene sentido, o escribe B si piensas que es como algo asqueroso, como de comida, por ejemplo, algo asqueroso. Okay, lots of celebrating emojis. Me alegro mucho. Benicio, I'm 35. Am I a fuddy-duddy? No es nada relacionada con la edad. Fuddy-duddy es más relacionada con tu mental, como en tu mente. Si sabes cómo usar TikTok y sabes cómo usar un móvil y un laptop, un portátil, conoces Beyoncé, conoces One Direction, no eres un fuddy-duddy. Un fuddy-duddy es alguien que mentalmente muy viejo, que no sabe usar tecnología, no sabe qué es TikTok, no sabe qué es Instagram. Like, tal vez sabe Facebook, pero no sabe qué es Instagram. No, fuddy-duddies no saben Instagram. Okay, so thank you very much, everyone, for your answers. So, gobbledygook, I can tell you the answer is nonsense. Nonsense. So, or específicamente, something which is nonsense to us. Así que algo que no tiene sentido para nosotros. Tal vez para otros sí tiene sentido, pero para mí, específicamente para mí, no tiene sentido. It's gobbledygook. Gobbledygook. Para mí no tiene sentido. It's gobbledygook. So, for example, 2 questions to help. Anticuado. Muchas gracias. Old-fashioned, anticuado. Muchísimas gracias, estudiantes. Mira, yo también sigo estudiante en español. So, muchas gracias. So, first question. He is speaking gobbledygook, and I understand, or I don't understand him. So, ¿cuál es la respuesta correcta? He is speaking gobbledygook, and I understand, or I don't understand him. Which is the correct answer? Mientras que me mandáis tus respuestas, quiero comentaros que todas estas clases están grabadas
y en nuestros canales de Facebook, YouTube y Instagram. Así que si quieres ver más clases, si quieres repetir esta clase después, todas las clases y otro contenido gratis, todo en nuestros canales de Facebook, YouTube y Instagram. Así que solo hay que seguirnos para mejorar tu inglés con contenido gratis. Okay, so I can tell you question number 1. He is speaking gobbledygook and I don't understand him. No lo entiendo, no le entiendo porque es gobbledygook. Tal vez para ti no es gobbledygook, pero para mí es gobbledygook. Yo no entiendo. Para mí no tiene sentido. It's gobbledygook. Okay, and question number 2. My 2-year-old or my 12-year-old brother speaks gobbledygook. So, ¿cuál es la respuesta correcta? My 2-year-old brother, 2 años, hermano de 2 años, or my 12-year-old brother, mi hermano de 12 años, speaks gobbledygook. What is the correct answer? ¿Cuál es la respuesta correcta? Mientras que me contestáis esta, quiero algunos sinónimos que también los sinónimos son muy divertidos también. So, for example, nonsense, gibberish, que también es poco divertida, gibberish, jargon, mumbo jumbo, hogwash, twaddle, and baloney. Todas esas palabras son palabras divertidas que significa igual, que no tiene sentido. This is jargon. This is hogwash. This is baloney. This is gobbledygook. Todos significan igual, que no tiene sentido. Okay, question number 2. Claro, it's my 2-year-old brother, porque cuando tiene 12 años, ojalá ha aprendido a hablar. Ojalá que alguien con 12 años ha aprendido a hablar, pero si un niño con 2 años, no entiendo nada lo que están diciendo. It's gobbledygook. So, otra vez, por favor, mándame emojis de celebración si me has entendido o emojis de confuso si no me has entendido. Vamos a la última. So, now let's move on to the last word of today's class. So, la última palabra de la clase de hoy is doohickey. Doohickey, que también me encanta. Doohickey. So, ¿qué significa doohickey? Is it A, an object which we have forgotten the name for, or is it B, a useless object? Así que, ¿qué significa doohickey? Escribe A en los comentarios si piensas que significa algún objeto que hemos olvidado el nombre, o escribe B si piensas que es un objeto inútil, un objeto inútil. Ok, mientras que me contestáis esa, quiero he olvidado la palabra en español. Recordaros, gracias, Chris. No sé, a veces hablo con mí mismo. Pero sí, perdón. Quiero recordaros que si aún no sabes cuál es tu nivel de inglés, solo hay que escribir la palabra test en los comentarios para hacer una prueba rápida y gratis. 15 minutos contestando algunas preguntas en inglés. En el final, tu nivel actualmente, solo hay que escribir la palabra test en los comentarios si quieres hacerlo. Okay, doohickey. The answer is A, an object we don't know the name for, or an object we have forgotten the name for. Así que es un objeto que hemos olvidado el nombre o no sabemos el nombre. Punto. Como uno de esos dos que no recordamos o no sabemos. So, for example, number 1, a TV remote or a phone could realistically be called a doohickey. Así que, como realísticamente, porque técnicamente las dos pueden, pero realísticamente, ¿cuál de estos dos objetos sería un doohickey? A TV remote, como mando de la televisión, o a phone, un móvil, un celular.
what would be the more likely option to be called a doohickey? A TV remote or a phone? Cuéntame en los comentarios. Voy a mirar los emojis. Muy bien, muchos emojis de celebración. Como mencioné en el inicio de la clase, no veo en algún momento que vais a usar estas palabras, pero os lo juro que os vais a escuchar. Como en Netflix, pelis, seguro que vais a escuchar estas palabras, aunque no sean los más comunes para usar nosotros normal en como series, sí. Okay, question number 1, a TV remote. Yeah, porque claro, un móvil es súper común. Like, nadie va a olvidar cómo se llama móvil. It's a phone. Everybody knows phone. Like, it's más como, the TV remote. Pásame the doohickey. Pásame the doohickey. Okay, question number 2. It refers to things which are electrical, non-electrical, or both. Así que a doohickey es una herramienta con electricidad, sin electricidad o los dos. Da igual la electricidad. ¿Cuál es la respuesta correcta? ¿Una herramienta con o sin o dos electricidad? Okay, just a few seconds, algunos segundos más. Javier Florian, what is Teacher Chris talking about today? No sé, la verdad, hoy es jueves, estoy hablando muchas tonterías hoy, pero no. Estamos hablando de las palabras más divertidas y interesantes en inglés, the funniest words in English. Okay, mientras que me contestáis esta pregunta, quiero comentaros algunos sinónimos. So some synonyms of doohickey: a thingamajig, como thing, como cosa, thingamajig; a thingamabob; a what's it, me encanta esa, a what's it; a doodad, también se puede decir doodad; a whatchamacallit, eso es súper divertido, porque literalmente, what do you call it, como lo llamas, a whatchamacallit. Me encanta esa. Darme la whatchamacallit. O a thingy también, a thingy, como cosa thingy. Okay, I can tell you question number 2. Dos, sí, con electricidad, sin electricidad. Si es algo que has olvidado el nombre o no sabes el nombre, it's a doohickey or a thingamajig or a doodad o lo que sea. Por ejemplo, una maleta puede ser un doohickey. Un mando de la televisión, a doohickey. O sea, electricidad o sin electricidad, da igual. Última vez de esta clase, por favor, mándame los emojis si me hayas entendido o mándame emojis de confuso si no me hayas entendido. Solo tenemos como, pues 0 minutos de la clase, pero me espero aquí para just como ver que todos me hayan entendido. I'm really sorry. Today my Spanish has been terrible. I'm really, really sorry for everybody. But yeah, it's Thursday. And my Spanish always just gets worse as the week goes on. Okay, awesome. Lots of emojis celebrating. Muy bien, me alegro muchísimo. Muchísimas gracias a todos por asistir a esta clase. Espero que hayas gustado y espero que hayas aprendido algo también. Recuerda que no son muy comunes para usar en conversaciones normales, pero sí son comunes en como series y películas. ¿Por qué? Porque son divertidas. Así, una serie usa palabras divertidas para crear como risas. Así es común en series, pero os voy a como decir, no vais a usarlo tú en tu vida, creo. Pero sí, es una clase divertida y vale la pena aprender por si acaso que escucháis. Muchísimas gracias. Antes de que me vaya, quiero recordaros que si quieres más información sobre la plataforma de Open English, clases ilimitadas, profesores nativos, solo hay que escribir la palabra profe
en los comentarios. Os cuento nuestras promociones también, porque en Open English Latinoamérica y Open English España estamos con una promoción mitad de año, mitad de precio. Así que 50% de descuento. Escribe profe en los comentarios para más info. Open English Brazil, a 70% discount. Write the word profe for more information in Brazil. En los Estados Unidos, o si eres en los Estados Unidos, da igual tu nacionalidad. Si resides en los Estados Unidos, tenemos un descuento de 70%. Igual, escribe profe para más info. Y si resides en Colombia, es el penúltimo día hoy de nuestra promoción de descuento de 70%. Así que igual, escribe profe para más información. También recuerda de la prueba rápida y gratis para descubrir tu nivel de inglés. Solo hay que escribir la palabra test. 15 minutos contestando algunas preguntas en inglés y en el final tu nivel de inglés actualmente. Así que solo hay que escribir test en los comentarios para ese enlace. Awesome. Well, muchísimas gracias a todos. Recuerda que el horario de estas clases es diarios, lunes a viernes, a esta misma hora. A las 11 Colombia, las 10 México, la 1 Argentina y a las 6 en España. Estamos aquí en vivo, gratis. Así que mañana será una clase con Teacher Maritza a esta misma hora. Y yo volveré el lunes, así que tengáis un muy buen fin de semana todos. Disfruta la clase con Teacher Maritza mañana y nos veremos el lunes que viene. So thank you very much, everyone. Have a great weekend, and I'll see you on Monday. Cheers and bye-bye.